Sebastián trabaja en el grupo Miragem. El grupo Miragem es uno de los, probablemente el más importante en selección genética. Llevan, entre muchas otras razas, la selección del pura raza española, que tiene una particularidad que hacen catálogos similares a los que vemos en Vacas Holando, y tal vez sea la única producción que tengamos a esa altura. Y, ¿Ahí se ¿tenés ve? el host? Ah, sí, ahí está. Perfecto, Joya. Sebastián. Excelente. Bueno, Cuando quieras, ¿sí? Muchas dale. gracias. Nada, lo primero, estamos complicados, pero bueno. Lo primero, gracias por invitarme. Es un gusto para mí estar entre amigos. Eh, y bueno, la idea es hablar un poco, trabajo en la Universidad de Córdoba, en España, también colaboro bastante en la Universidad de La Plata, eh, y hace un tiempo ya nos dedicamos bastante a genética y genómica de caballos. Soy parte del grupo que está trabajando en la Argentina en eso. Después vamos a charlar sobre lo que estamos haciendo, en el cual está Pablo, está Rocío, está Ayelen, estamos todos. Así que bueno, la idea es contarles un poco algunas particularidades en la primera parte de la genética de caballos y en la segunda parte contarles un poco más lo que estamos haciendo, que ayer me puse a verlo y es un montón. Así que nada, a ver cómo se hace esto. Ahí va. La mejora equina es problemática, es polémica, por decirlo de alguna manera. El caballo es uno de los pocos animales que objetivamente ha mejorado poco en los últimos años, en comparación con cualquiera de los otros. Si pensamos en la mejora que hay en los cerdos, en la mejora que hay en el bovino, lechero, ni hablar, o de carne, el caballo viene muy, muy atrás, pero muy atrás. Y la prueba de esa es que el récord de velocidad de las pruebas, tres pruebas más importantes del mundo de caballos de carrera lo sigue teniendo el Secretariat, el de la película, eh, del 73, o sea, estamos hablando de que el caballo tiene, ¿cuánto? 50 años, va a cumplir el récord de velocidad. O sea que en estos 50 años se ha mejorado, pero no se ha mejorado tanto. Si uno piensa en las vacas de 50 años y piensa de hace 50 años y ve la mejora en los caballos, eh, podría pensar que no se ha mejorado tanto. Y en la Argentina pasa algo parecido. Eh, por ejemplo, en el polo, animales que están ganando mantas son animales que llevan unos años, o sea, son clones. Los clones son animales genéticamente viejos, ¿sí? Ahora, también hay un montón de excepciones. Decimos, bueno, tampoco es para tanto. Este es el ganador de creo que de la FIC de este año de criollos, el Zorrino del Oeste, si no me acuerdo mal. Me van a matar los de criollos. Eh, no, del Oeste Zorrino, bueno. Y era un caballito de 4 años. Un caballito 4 o 5 años, un caballo realmente nuevo. ¿Mm? Y estos son el ganador del último concurso nacional de peruanos de paso que se hizo en Perú, el Don Luca, que también era un caballito nuevo. O sea que los concursos los ganan caballos jóvenes es precisamente un contraejemplo, ¿no? Es el contraejemplo diciendo, evidentemente los caballos más jóvenes están siendo mejores que los caballos viejos. O sea que es un poco random el tema. De hecho, hace 2 semanas o tres, en la rural de Palermo, el que ganó el macho es un caballo que también es relativamente joven y es hijo de animales que son relativamente jóvenes. O sea que hay contraejemplos, ¿sí? Pero en general la mejora es lenta. Eh, ¿Y por qué es lenta? Y bueno, uno de los problemas que tenemos en la mejora de caballos es que en general, primero que cada caballo es un mundo, ¿no? O sea, cada raza es un mundo. Pero en general es bastante difícil, pero bastante difícil enterarse, o sea, cuantificar.
que el caballo es mejor, ¿sí? Tenemos el caso de los caballos de carrera en los cuales se mide el tiempo o cuánta plata ganaron, ponele. O los caballos españoles en los cuales trabajamos, en los cuales lo importante es la morfología. Y en la morfología no hay mucha historia. Qué es mejor o qué es peor lo charlamos, pero si es más grande, más chico, más angulado o menos angulado, ahí no hay nada que charlar. Se mide. Pero después tenemos un montón de disciplinas en el cual no es tan fácil, ¿sí? ¿Cuál es mejor? ¿El que salta más? ¿El que paletea mejor? ¿Sí? En ese sentido, es súper importante el poder cuantificar. Súper importante el poder cuantificar. Ujú. No lo mencioné, pero en español otra de las cosas que se hace es cuantificar resultados de endoma clásica en concursos. Entonces ahí no hay mucha historia. Hay jueces, hay modelos matemáticos que tratan de establecer las posibles diferencias entre jueces y hay caballos que van mejor y que van peor. Y en general los puntos de reprise o reprise van aumentando a lo largo de los años. Entonces, ahí uno puede decir cuánto mejor el caballo. ¿Mm? O como el caso del caballo de carrera, decir que en general, en tiempos, mejorar un poco. ¿Mm? En cambio, decir en caballo de polo que juegue mejor, que doble mejor, o que gire mejor, o que se pare mejor, que salte más, que paletee mejor, o que tenga mejor tranco, con eso genéticamente es complicado. Es complicado porque ¿qué es que juegue mejor? No, jugó bien. ¿Y cómo sabes que jugó bien? Y porque la vi jugar bien. Y salta más. Pero ¿por qué salta más? Y porque pasó mejor. ¿Qué es mejor? Entonces, todo eso en el cual uno no puede cuantificar realmente el rendimiento que suele pasar en cualquier competencia, pasa en el fútbol. Ustedes son jóvenes, pero no sé si sigue estando, pero el diario Clarín tenía, no existía el diario Lecla, el diario Clarín tenía el equipo y le ponía numeritos, 7, 3, 4, 5 a cada jugador. Y siempre era polémico, ¿no? O sea, ¿por qué este 4 y el otro 5? Entonces, cuando hay ese nivel de subjetividad, es bastante complicado el tema, para poder mejorar. Esa es una de las razones. Y la otra razón, que la demostramos hace unos añitos, no la demostramos, pero la pusimos de manifiesto en, en Polo, en un trabajo que hizo Florencia Ascona, la doctora Florencia Ascona, que es parte de nuestro grupo, es que tarda muchísimo, ¿sí? O sea, lo que tenemos que tener en claro es que para mejorar tiene que el hijo transformarse en padre y la hija transformarse en madre. O sea, nosotros esperamos que las hijas sean mejores madres que sus madres, que las nietas sean mejores madres que sus abuelas, que las bisnietas sean mucho mejores madres. Y cuando digo madres no me refiero a aptitud materna, sino a la calidad del producto que produce. Entonces, cuando la hija se transforma en madre o reemplaza a la madre, eso es lo que llamamos intervalo generacional. Y el intervalo generacional en caballos, está eso en inglés, pero fíjense que es el GI. En silla francés son 12 años, en pura raza español son 10 años, en caballo de deporte son 10 años, en hanoveriano 11 años. O sea, tenemos que esperar 10 años para completar un ciclo de mejora. ¿Mm? Imagínense eso en la Argentina, que podemos pensar nuestro mediano plazo es pasado mañana y el corto plazo es hoy a la tarde. Eso lo complica todo, pero no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Entonces, si lo comparamos contra vacas lecheras, que por hoy tienen un intervalo generacional de, no sé, 2 años con la genómica, ponele, por la vía paterna seguro. Entonces, cuando hubo 5 generaciones, o sea, cuando estamos hablando del bisnieto en vacas lecheras, estamos hablando del hijo en caballo. Entonces, eso lo complica. Y además hay un punto adicional que tampoco es menor, no me estarían dando el teclado, a ver si pasa, ahí va. Que los planes de mejora funcionan en general
a nivel poblacional. ¿Qué quiero decir con nivel poblacional? Imagínense las vacas lecheras, ¿sí? Las vacas lecheras es el mejor ejemplo de la mejora. En los últimos 20 años, la producción por vaca ha aumentado cerca del 400-500% en comparación con 1950. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo se pone más acá, chico? Eh, Mm. es un ejemplo claro de cómo la mejora genética Pero no funciona. Lo sé vi por cómo achicar. pollos Porque parrilleros. se les hizo grande. ¿Hay alguien hablando? ¿Sí? Ahora, en caballos, en el cual no está claro que cada uno es un mundo, no se suele pensar en el caballo a nivel poblacional. ¿Qué quiero decir poblacional? Quiero decir que en general, lo comentamos, es la media de la población. Si lo miramos de la media de la población, es bastante probable que haya una mejora. Difícil de cuantificar, pero el problema es que no nos interesa en general en caballos tener 10 caballos mejores, ¿sí? Nos interesa tener un caballo mejor. El mejor ejemplo, un ejemplo que encontré es este. Esta vaca es la Crown View Charles 3044. Este año batió el récord de producción vitalicia de leche, o el año pasado, tiene el libro Guinness. ¿Mm? Esta vaca produjo en toda su vida cerca de 220.000 litros de leche. Un número, ¿sí? 220.000 litros. Lo que va por la lactancia número 13. ¿Mm? Y esta yegua, algunos de ustedes la deben conocer, los que siguen el polo, eh, que supuestamente es la mejor yegua de la historia. Creo que hay pocas dudas acerca de eso, ¿no? Todo el mundo sabe que o le preguntan y la nombran. Es la famosa Dolfina Guartetera de Cambias. Si nosotros nos vienen a decir que nos dan una hija de la Crown View, decimos, bueno, dale, no hay problema. Pero si tenés de la hermana también me sirve y de la... ¿Por qué? Porque no necesitamos un superstar, necesitamos un montón de animales que produzcan un poquito más cada uno, todos, parejos. Nada raro y que podamos manejarlos poblacionalmente. El año pasado, en el remate de Bien Montados, eh, hubo, hubo un, hubo un remate de caballos bien montados, no importa los valores, X. Cuando estuvo por cerrar, fíjense la diferencia entre otros animales con un pedigree buenísimo, ¿m? Y la yegua, y un hijo de la cuartetera. O sea, estábamos hablando de que un hijo de esa yegua valía 4 veces más. ¿M? Estábamos hablando de caballos domados, o sea, que no habían jugado, nada, recién empezando. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros lo que buscamos es el crack, no buscamos mejorar la población. ¿Sí? De hecho, el año pasado, creo, lo escuché a Facundo Pierres decir que bueno, que sus caballos eran cada vez mejores, pero sin embargo no había sacado muchos crack últimamente. Y yo decía, joder, si los caballos de él no son crack. Pero bueno, nada, que le faltaba como el super crack, ¿no? Que no tenían no sé a cuál nombró, pero una yegua de las de él que ya tenía 10 años y no había una atrás. ¿Mm? Entonces es también complicado en ese sentido. Nosotros queremos el caballo que sea el mejor saltando y no nos interesa tener 10 caballos que salten bien, nos interesa tener uno que sea el mejor. ¿Ok? El año pasado, no, perdón, hace 4 o 5 años nos hicieron una nota con Pablo, estábamos ahí en la cinta, vino un periodista, nos hizo una nota, y yo tuve la mejor, nadie pudo tener, o sea, yo tuve la idea de decir, nadie puede detectar por genética el nuevo Messi, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos todos? Todos me dicen, che, y en el estudio, ¿tenés tal caballo? ¿Sabés cómo hacer un tal caballo? Y decimos, no, por genética no vas a conseguir un crack. Lo que podemos conseguir es, por un lado, que mejoren todos un poquito. Y por otro lado, que es importante, tratar de pegarle a cuáles no te van a servir. ¿Mm? De hecho, si uno lo ve a Messi en el pan y queso, no creo que lo elija, ¿sí? Porque es chiquitito, porque, o sea, no tiene el biotipo. Y sin embargo, le debemos el último campeonato del mundo.
Entonces, con esa analogía, la idea es esa, precisamente. Es decir, ¿por qué funciona mal? Porque no queremos mejora poblacional, queremos que mejore toda la población, pero aparte lo que se vende es el super crack, y el super crack no lo vamos a detectar genéticamente, ¿sí? Eh, Después hubo otro periodista que ya directamente decía, buscan el gen del caballo de polo para clonarlo, y yo miraba y decía, no puede ser, o sea, no es verdad esto. Pero bueno, en fin, nada. Hablemos 2 minutos o uno, de la producción aquí en la Argentina. Este es un congreso de producción, supongo que esta diapo la deben haber mostrado desde la tesis doctoral de Flor. Em, Hay un montón de caballos en la Argentina, hay un montonazo de caballos en la Argentina, y las 3 primeras razas son criollo, pura sangre de carrera y polo argentino. Em, en ninguna de las 3 hay programa de mejora. En el SIG argentino tampoco, en el peruano tampoco, en el peruano argentino, en el peruano de paso argentino tampoco. Es curioso cómo en la Argentina se hace muy poca genética de manera sistemática, ¿sí? Entonces por eso fue un poco que dijimos, bueno, dale, vamos a meter. ¿No? A nivel mundial, y pasa bastante, son pocos las razas que tienen programas de mejora. Después vamos a contar un par de ejemplos en la segunda charla. Pero en general son pocas, porque ese es el otro problema. Cualquier programa de mejora que querramos hacer, lo tenemos que hacer a nivel poblacional y eso es a nivel asociacional. ¿Ok? ¿Ves? Te hablo y no escuchás. A mí te dijo que no hay y para mí te está mintiendo. Sí, claro, ahorita. A ver, decime qué querés que haga. ¿Te preguntaste o no? Que la llame y sos un hija de... Sigo. Espero que el que nos está mintiendo no era para mí, pero bueno, ponele. ¿Ok? Seguimos. Los caballos generan un montonazo de trabajo y el otro problema que hay, perdón, la otra ventaja que hay, los caballos en general, muchos se registran. Entonces, para tener un buen programa de mejora necesitas datos y registros, con lo cual el caballo es una especie en la que se puede hacer bastante, ¿sí? Hablemos un poquito de mejora genética. Si el teclado me ayudara. Ahí va. Mejora genética, al fin y al cabo, es reproducción diferencial, ¿sí? No es otra cosa. La mejora genética es ver quiénes se reproducen y cuántos hijos dejan. El problema es seleccionar cuáles, ¿sí? Seleccionar qué padrillo dejamos, contra qué yegua la cruzamos o qué embrión sacamos. Ahí tenemos a la sonriente doctora Josefina sacándole embriones en Écura. ¿Y de qué depende eso? Y el problema es que en general los cruzamientos, por ejemplo en el criollo, son una cuestión más de arte que de ciencia, ¿sí? Que depende de habilidad personal, de mucha prueba de error, que es cara, y de los resultados de competencias, ¿sí? El criollo en particular tiene tanto funcional como morfológico, por hablar de una raza en particular. Y todo lo que sea competencias, tenemos un problema adicional, que no es menor, que no lo tenemos en otras especies, que es el tema de los jurados. ¿Sí? Estoy seguro que los que juran, o los jueces, son generalmente, bueno, estos jurados, ¿no? Son gente que sabe lo que hace y que no tiene intereses y que lo hacen de manera, digamos, pulcra y aséptica. Ahora, por más buena voluntad que tengan, tienen un criterio que es difícil de homogeneizar. De hecho, Criollos tiene escuelas de jurados y los prepara. Pablo siempre me cuenta de los jurados brasileños que son profesionales, son gente que se dedica a jurar. Ahora, cuando empezamos a tratar de mejorar los caballos en base al criterio de los jurados, ahí empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas porque no es fácil. No es fácil
que se pongan de acuerdo y que realmente los jurados sean homogéneos, ¿sí? Y vos me decís, sí, bueno, lo podemos modelar genéticamente. Sí, ponele. No es tan fácil. ¿Ok? En el caso del pueblo argentino, por ejemplo, tenemos el problema adicional que en general la cría es de la misma manera, habilidad personal, prueba de error y resultados de competencias para saber qué caballo va mejor, qué caballo va peor. Pero no se rankea, o mejor dicho, se rankea. Tanto los premios son al primero y al segundo. ¿Mm? Y los jurados cambian un montón. Tanto en la rural, en la cual dos jurados prueban a los caballos funcionalmente y eligen al mejor y al primero y al segundo, ponen algún premio más, pero hasta ahí. Como en los partidos en los cuales se elige a la mejor jugadora o al mejor jugador y como mucho a dos nominadas, en este caso como Gran Hermano es al contrario, las nominadas son buenas. Los resultados, o sea, la cantidad de resultados que nosotros podríamos usar para mejorar genéticamente a los caballos en base a cómo anduvieron son realmente escasos. ¿Sí? Bien. Y el último problema que tenemos en los caballos, que no es menor, es el tema de qué tipo de caracteres. Ponernos de acuerdo en qué tipo de caracteres queremos mejorar. ¿Sí? En los cualitativos no hay mucha historia. ¿Sí? Los caracteres cualitativos son caracteres que se definen por ser discretos y una variación predecible. O sea que nosotros podemos predecir tranquilamente qué es lo que nos va a dar un cruzamiento. En general están manejados por pocos genes o por un gen y son pocos, ese es el problema. ¿Cuáles son los caracteres cualitativos más comunes en caballos? Y generalmente el color del pelaje, hasta cierto punto. Si la madre es torda o el padre es tordo, el hijo va a ser tordo. Fin. Eh, lo mismo, bueno, lo contrario pasa con los alazanes, que es recesivo. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de caracteres no habría muchos problemas. Luego son los caracteres cuantitativos. Los caracteres cuantitativos son todos aquellos caracteres en los cuales la variación es de tipo continuo. Entonces, lo de predecible es no tanto. No tanto asterisco. Y ahora charlamos del asterisco. ¿Sí? Otra vez dando clase en la Facu, me puse a hablar de caracteres muy cuantitativos y poco cuantitativos. Me agarró Alicia de los pelos que no tengo y me dijo, estás haciendo lío con eso porque te van a entender menos. Pero la idea es la siguiente. Así como hay caballos que son tordos y no son tordos, no hay caballos que sean altos y caballos que sean bajos. O caballos que sean buenos paleteadores o malos paleteadores. En todo caso, habrá caballos que midan 1,60, caballos que midan 1,61 de alzada a la cruz, o de altura a la cruz, caballos que midan 1,62, caballos que midan 1,50 y caballos que midan 1,80. La variación es de tipo continuo. ¿Mm? No hay clases discretas. Y por ende no hay un gen de la altura. ¿Mm? No hay un gen de la altura. Y por ende es difícil predecir lo que va a pasar. ¿Y cómo lo podemos predecir? En base a estimaciones biométricas, que ahora vamos a ver. Entonces, los caracteres cualitativos tienen clases fenotípicas discretas. Precisamente, yo puedo saber si es blanco, negro o verde. Pocas clases y totalmente limitadas. Están controlados por uno o pocos genes. ¿Mm? Tiene una segregación totalmente conocida. Yo puedo predecir qué va a pasar con un hijo de un tordo en cuanto a pelaje. El ambiente no tiene nada que ver. El caballo va a ser tordo, coma bien, coma mal y lo dome quien lo dome. En general son muy simples de mejorar. Simples en el sentido que
está inventada la pólvora. Bien. Por el otro lado, los caracteres cuantitativos tienen clases fenotípicas continuas, están controlados por muchos genes, no sabemos cuáles son los genes que controlan esos marcadores, esos caracteres. Podemos saber algunos que controlan una parte, pero en general no. Por ende, todos esos genes pueden tener un montón de combinaciones de alelos y cada combinación, que pueden ser cientos o miles de alelos, nos va a dar un fenotipo distinto. Están bastante influenciados por el ambiente, y otra vez asterisco, y son difíciles de mejorar, en particular de manera individual. Son difíciles de predecir de manera individual. A nivel poblacional funcionan mejor, pero a nivel individual no es chiste, es bastante complicado. ¿Sí? Bien. Y el asterisco, que lo puse en las 2 diapos anteriores, y por ahí me pongo un poquito técnico, pero no me queda otra, es lo que llamamos heredabilidad. ¿Sí? O sea, los caracteres cuantitativos, nosotros tenemos un efecto genético, ¿sí? Claro, el caballo tiene su genoma y en base a eso va a tener un fenotipo. Ahora, ¿cuánto de lo que nosotros vemos en el fenotipo está dado exclusivamente por el genoma, o por su genética, o por sus genes, o por su sangre? Eso es lo que se llama heredabilidad. Hay un porcentaje que lo define la genética, pero hay otro porcentaje bastante grande que lo define lo que se llama el ambiente. Y el ambiente es que no es lo mismo que el caballo lo dome Carlos Mendoza o Ronaldo, que lo monte Juan Martín Nero, o que lo monte yo, o que lo entrene Charlotte Dujardin, ¿sí? Por dar uno de los ejemplos. Nosotros le llamamos ambiente a todo lo que no es genético, y en el caballo en particular tenemos para hacer dulce. Y quiero decir, en las vacas lecheras o en los cerdos, por ejemplo, uy, dale, esto se está pasando solo y no sé por qué. En las vacas lecheras, en las cuales las condiciones de producción son muy constantes, la genética tiene mucho que ver, pero acá tenemos la cría, cómo se desarrolla, cómo se doma, en polo cómo se hace la hechura, en dressage el entrenamiento, cómo se lo mantiene, quién lo doma, cómo lo doma, y después, cuando todo eso termina, quién se le sube arriba, tanto para jugar como para competir. Y así se me pueden ocurrir 10 cosas más. Entonces, en general, todos los caracteres de producción relacionados a deportes son extremadamente complejos y tienen baja heredabilidad. ¿Ok? Bien. Y ahora, en los caracteres de heredabilidad alta, en general, suele funcionar bien. Yo suelo usar este ejemplo, que es el de Hugo Conte, ¿sí? Y hay más ejemplos. Hugo Conte era un voleibolista de la selección argentina que tuvo un hijo que también es voleibolista, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Y pasa eso porque en este caso funcionan bastante bien la mejora genética en caracteres de alta heredabilidad, como es la altura. Mamá es alta, papá es alto, yo voy a ser alto. Y en el caso de deporte, funcionan bien cuando el rendimiento está muy asociado al fenotipo. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener para ser voleibolista? Ser alto. ¿Sí? Si no somos altos, es que no va a funcionar. En general, ¿no? Podés jugar de líbero, pero ponele. Entonces, en caracteres en los cuales la heredabilidad es alta, que son generalmente caracteres de tipo morfológico, este tipo de caracteres, los programas de mejora en los cuales nosotros podemos predecir qué es lo que nos va a salir de un cruce, funcionan bastante bien. ¿Ok? No hay mucha historia en eso. Bien. Ahora, en caracteres de baja heredabilidad, en los cuales lo que vemos es ¿cómo se llama?
no me sale la palabra. El rendimiento deportivo es más complicado y el ejemplo es este. Nosotros, si tuviéramos que elegir el supercruce, elegiríamos un cruce de Maradona y Messi, me imagino, ¿no? Maradona y Messi. No tenemos Maradona y Messi, pero tenemos Maradona por el Kun Agüero, ¿sí? Ustedes saben que el Kun Agüero estuvo con la hija de Maradona, tuvieron un hijo que se llama Benjamín, ¿sí? Benjamín Agüero Maradona, digo, mejor sangre que esa para jugar al fútbol, poca. Tendríamos que... Y Messi no tuvo hijas y Maradona ya no estaba, por desgracia. Entonces, es complicado. Sería un cruce semi-ideal, ¿no? Yo la última vez que lo vi, el chico es este que está acá a la izquierda, el que sostiene el trofeo, es menor, no vamos a poner la cosa, pues jugaba en Tigre, digo, y no tengo nada contra Tigre, soy hincha de Temperley, pero no es el Real Madrid Tigre, ¿sí? Entonces le pifian bastante en los caracteres de baja heredabilidad, le pifian bastante, ¿sí? Entonces, con el tema del arte de criar, sobre todo en caracteres complejos, no podemos esperar resultados muy certeros, sino más bien caracteres random, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con caracteres random? Me refiero a que hubo un ganador de la Triple Corona en el 78, el siguiente fue en el 2015 y después vino uno en el 2018. Y vos me decís, o sea, acá pasaron, no sé, 40 años, lo que sea, sí, cerca de 40 años, 37, y después hubo dos seguidos. ¿Mm? ¿Y eso por qué es? ¿Porque acá aprendieron a hacer las cosas de golpe? No, es porque tuvieron un poco de suerte, ¿sí? Que no sé si suerte es la palabra, pero es algo que nos da la idea de cómo funciona este tipo de caracteres. Hay mucho de random, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos bajar la incertidumbre? Metiéndole ciencia. ¿Y cómo lo hacemos? Primero con mediciones objetivas, para lo cual primero hay que ponerse de acuerdo qué es lo que queremos mejorar, metiendo estadística de por medio y en poblaciones grandes. O sea, y en el caballo tenemos qué problema, que las mediciones son complicadas para ser objetivas, ahora vemos cómo, y que las poblaciones no suelen ser grandes. Si nosotros tenemos estas tres, lo que vamos a tener es información mucho más certera. Yo voy a poder predecir de manera mucho más clara cuál es el resultado de un cruzamiento, los famosos catálogos de criadores, ¿sí? Pablo lo mencionó, perdón, hace un ratito. Nosotros en el caballo pura raza español participo del programa de mejora y saca catálogos de reproductores hace 15 años, en el cual te dicen que el ermitaño 3, que es un padrillo, tiene estos valores mejorantes para paso, trote, galope y para puntos por participación. Esto en particular es doma clásica, ¿sí? Perdón. Ahora, para llegar a eso, fíjense que el número de parientes controlados son 580 y el número de, o sea, que tienen valores fenotípicos, de doma clásica son 580 y el número de parientes valorados genéticamente son cerca de 1000, ¿sí? Es muy complicado llegar a eso y lo único que lo podemos hacer somos básicamente nosotros, los genetistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es imposible hacer eso a nivel mi ganadería. ¿Mm? O sea, para hacerlo se puede hacer, el problema es que los resultados son poco creíbles o poco objetivos. Dejan de ser certeros. ¿Por qué? Porque las poblaciones son pequeñas y porque la metodología esta estadística funciona bien cuando el n aumenta. ¿Está? Bien. Perdón. Voy a tomar un mate porque es que... Em, ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que tener es objetivos claros, ¿sí? Por eso los caracteres morfológicos se mejoran mejor, ponele. Se mejoran más fácilmente. Porque acá no hay duda, ¿sí?
cuál es el diámetro torácico del caballo, o los ángulos. No hay historia. Va, se mide y se acabó. Después, si yo quiero que tenga más angulación o menos angulación, esa ya es otra historia. ¿Ok? Pero por lo menos yo voy a poder saber qué es lo que tengo. Y los datos fenotípicos tienen que ser robustos, tienen que ser consistentes. Y por eso seguimos en la misma historia. Los caballos miden siempre lo mismo. Me decís, no, bueno, si envejecen los ángulos cambian, está bien, pero si los medimos todos a la misma edad, más o menos, cuando completaron su desarrollo, los datos fenotípicos van a ser buenos, o sea, van a ser robustos. En cambio, cuando hablamos de competencia, si metemos a los jueces de por medio, y qué sé yo si van a ser robustos. Es probable que sí, pero por ahí hubo una competencia, 2 o 3, en los cuales los jueces fueron un tanto subjetivos, que no está ni bien ni mal, simplemente lo es. Entonces, el que era bueno dejó de ser tan bueno. ¿Mm? Eso es uno de los problemas. Y el otro problema es lo que contábamos. El animal tiene un mal día, juega mal, y entonces ¿qué pasa a ser malo? Genéticamente malo. No. Y el otro tema es que tenemos que tener estructuras poblacionales grandes y existencia de variabilidad, que no es menor, que no es menor. O sea, tenemos que tener dónde elegir. Vamos a hablar un minutín de eso ahora. Y por último, tenemos que modelar el ambiente. Cuando corremos carreras, no es lo mismo correr en La Plata, en los pagos del doctor Ramón López, ahí donde controla todo, que en San Isidro. Yo no soy experto en turf, pero supongo que no debe ser lo mismo. Tanto por la pista, las condiciones, los caballos que corren, no es lo mismo ganar el Pellegrini que ganar en el hipódromo de Quemú, que no sé si hay. ¿Está? Entonces también tenemos que tener en cuenta el ambiente. Vos decís, es un ganador de 1000, sí, está bien, pero ¿dónde la ganó? ¿Mm? ¿Contra quién compitió? Ponele, ¿ok? Bien. Cuando logramos hacer todo eso, lo que logramos es catálogos de reproductores, que son libros en los cuales nos da una predicción genética del efecto que va a tener la utilización de un ejemplar en su progenie. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un libro que sacamos en España. Bueno, yo en este no participo. Este es de menorquines, que lo saca la Asociación de Animales Menorquines para Doma Clásica. Este es el catálogo del año pasado. Y fíjense que puede predecir con un montón de precisión todos estos caracteres morfológicos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con el promedio de la cría? El uso de Nonte como padrillo va a hacer que sean más profundos de tórax, más cortitos de lomo, va a tener mayor altura a la cruz, va a ser más ancho de tórax, va a ser más ancho de pecho, o sea, da caballos grandes y robustos. Pero si nosotros queremos ese tipo de caballos, bueno, esta es una opción. ¿Sí? Digo, y esto es en base a análisis de progenie. Miramos un montón de los animales, de los hijos de Nonte, miramos a los primos de Nonte, a los tíos de Nonte, a los abuelos de Nonte y decimos, lo más probable es que el Nonte te dé esto. ¿Ok? En España, esta mujer, Mercedes Valera, que es la reina de los caballos, tiene montado un circo fenomenal. Yo tengo el privilegio de poder trabajar con ella y sacan valoraciones genéticas de, qué sé yo, 7, 8, 10 razas. Y en particular del pura raza español, que tiene un programa de mejora que tiene metidos adentro cerca de 300.000 caballos, con mediciones fenotípicas de creo que 120.000 caballos. O sea, es otra historia. ¿Sí? Es lo más parecido a vacas lecheras que hay. Tanto para machos como para hembras, nosotros tenemos valoraciones genéticas que nos dicen, en base a eso, y en base a inclusive aplicaciones que nos dicen qué hacer,
tomamos la decisión de qué es lo que cruzamos, ¿sí? Buscando un objetivo. Quiero caballos más anchos, quiero caballos más altos, quiero caballos más... No quiero caballos más lindos. El caballo más lindo tendrá un montón de características, cada una de las cuales son susceptibles de ser mejoradas, ¿sí? Y ahí es donde está la habilidad del criador. Pero por lo menos el criador sabe que si lo que le falta a su caballo es tal o cual característica, utilizando este, utilizando el otro, es bastante más probable que la pueda mejorar. ¿Ok? Bien. Y otra vez, cruzamientos, ¿sí? Me puse al revés en esto. Una vez que tenemos valores genéticos, es mejor el uso de, o sea, es mejor, es más fácil que lo que queremos hacer funcione, ¿sí? No es tan random, es bajar la incertidumbre. Y en animales en los cuales por ahí tenés que esperar 5, 6, 7, 8 años para que empiecen a competir, el bajar la incertidumbre no es menor. Me decís, eso te va a asegurar que salga el nuevo Messi. No, no, eso no lo vas a lograr. No hay ningún catálogo que te vaya a decir dónde está el nuevo Messi. Lo que sí te va a decir es que vas a ir mejorando de a poco y a nivel poblacional. Bien. Hablemos un poquito de aumento de la ganancia genética. ¿Sí? ¿De qué depende que la población mejore? Depende básicamente de dos cosas. Una se llama presión de selección, que es cuán estricto soy para seleccionar a los progenitores, padre o madre. Cuánto mejor es el padre o la madre respecto a la media de la población, ¿sí? Y lo otro que se llama intervalo generacional, que es lo que hablamos hace un ratito, que es cuánto se tarda que un padre se transforme en un hijo. Entonces, cuanto más corto sea el intervalo y más alta sea la intensidad de selección, yo tendré resultados genéticos más visibles y en menor tiempo, ¿sí? Pero eso funciona a nivel poblacional, ¿sí? A nivel individual, a todo lo anterior hay que agregarle un poco de suerte. ¿A qué me refiero con eso? Que yo suelo mostrar en mis clases una foto de mis hermanas y yo, y a mí me tocó la parte mala, o sea, son dos bellas y una bestia. Y creo que tenemos el mismo padre y la misma madre. ¿Mm? Y hay un montón de ejemplos, en el polo en particular, porque es el que más produce animales con la misma genética, por el uso de biotecnologías embrionarias, en los cuales propias hermanas, una es buena y la otra no tanto. O una es una crack y la otra es buena, ¿sí? Por eso digo que hay que tener un poco de suerte. Ese poquito de suerte es un poco incontrolable, ¿sí? No queda otra que llamarla. Vamos a poner una Mirta de la suerte a ver si viene, ¿no? Vieron, en una época alguien me dijo que creo que era para que una yegua pare una hembra había que hacerla galopar 3 kilómetros antes de darle servicio, una cosa por el estilo. Yo dije, bueno, será. O esto es lo mismo, una Mirta de la suerte, a ver si. Y vos me decís, pero sos genetista y sos científico. Sí, pero tampoco lo vamos a. O sea, vamos a andar diciendo cosas que no son. Ahora, la suerte se la puede llamar. ¿Cómo se la puede llamar? Con volumen, o sea, con cantidad de animales. Si yo hago 10 veces el mismo cruce y lo más probable es que alguno me salga bueno. Y lo otro es con trabajo. Y cuando me refiero a trabajo es utilizar tecnologías genéticas para errarle menos. ¿Mm? Si nosotros utilizamos un cruce que creemos que va a andar mejor en base a valores genéticos, y no vamos a necesitar hacerlo 20 veces para tener un crack o 30. Por ahí con hacerlo 3 o 4, va a andar mejor. ¿Ok? Bien. Ahora, también es importante tener en cuenta esto, que es que
tenemos que tener de dónde elegir. No es lo mismo, pero para nada. Una raza cerrada que anota 15.000 animales por año, como el PRE, una que anota 1.000, como el peruano de paso, y una que anota 150, como el menorquín. O sea, si yo tengo 150 animales nuevos por año, y por ahí tendré 20 padres para elegir. ¿Sí? Y en el peruano de paso, por ahí tendré 100 padres para elegir. Madres, ponele que más. Y en el PRE tendré, no sé, 2, 3, 4.000, 5.000, de los cuales encima 300 los tengo, o 400 los tengo evaluados genéticamente. Entonces tenemos que tener variabilidad, ¿sí? No es lo mismo. El tamaño de la raza determina en buena parte qué capacidad de mejorar posee. ¿Sí? Y cuando hablo de tamaño de la raza me refiero a razas cerradas, ¿sí? No a razas abiertas. Pasa que en general las razas son cerradas. Y el otro tema es que exista variabilidad, ¿sí? Volvemos al ejemplo del secretariat, bla, 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 bla. Si ustedes miran, esta parte, no sé cómo hacer el puntero, pero si miran la tabla de la derecha, perdón, volvemos para atrás, en los puros, el porcentaje de la raza que está explicado por los famosos 6 o 7 animales, o 4 o 5 fundadores, el Gero del Eclipse, el Godolphin Arabian, y 3 o 4 yeguas, es altísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Son todos parientes. Vos me decís, hay líneas, sí hay líneas, pero tampoco hay tantas líneas. Y vos me decís, es una raza grandísima, es probablemente la de que más animales haya en el mundo, probablemente. Sí, hay un montón, pero son todos parientes. ¿Mm? Entonces tampoco hay tanto de dónde mejorar. ¿Mm? Por eso en razas abiertas, en las cuales uno puede traer sangre de afuera, la mejora es mucho más brutal. Por eso acá en la Argentina, en 40 años, se inventaron una raza que mejoró genéticamente brutal, o sea, genéticamente un montón, como el caballo de polo, porque como bien explica Viro Santiago, cuando le preguntan, el caballo de polo toma lo mejor de las distintas, o tomó lo mejor de las distintas razas. Entonces esa variabilidad ayuda un montón a que pueda ser más estricto cuando selecciono y que encima tenga mayor cantidad de diferencias. Y cuanto mayor es la diferencia entre el padre y el hijo, la madre y la hija, pues mejor será la progenie. ¿Ok? Bien. Entonces, razas grandes pueden ser con poca variabilidad. El año pasado, con Pablo y con Ayelén Carlau, que es becaria nuestra, hicimos un trabajito en peruano de paso. ¿Sí? En peruano de paso de Perú. Fíjense la tablita esa, en la cual está la cantidad de productos, la parte que dice productos, producidos por el mismo semental, el supermacho que tienen ellos. ¿Sí? Tienen un semental que se puso de moda. ¿Mm? Y en los últimos 10 años, o sea, en el 2012, el 5%, uno de cada 20 caballos era hijo de él, de todos los caballos peruanos que anotaron. En el 2020, uno de cada 10 caballos era hijo de él. Hijo, hija, ¿eh? Anotaron 419, está bien, por ahí el dato, no, le falta algún número a anotar todavía. Pero en el 2019 no, y en el 2018 no. O sea, uno de cada 12 caballos era hijo de este animal. ¿Sí? Entonces, tenemos variabilidad, ponele, tenemos de dónde elegir, pero lo usamos mal. No sé si mal es la palabra. La usamos de manera, digamos, masiva, por decirlo de alguna manera. Y claro, las consecuencias son rápidas. Si uno mira en ese mismo trabajo, miramos los niveles de inbreeding de la raza y desde el 70, que estaba en el 2%, hasta ahora pasó. El último registro que medimos era cercano al 15%. 15% promedio. Promedio. ¿Sí?
Y el problema no es tanto ese del inbreeding. El problema es que cuando después vos buscas variabilidad, no la tenés más. No la tenés más, pues son todos primos. ¿Mm? No solo el mismo efecto del inbreeding, que todo el mundo sabe que criar caballos muy consanguíneos puede generarte problemas, te homogeneiza la población, te hace caballos más similares el uno al otro, pero en promedio te tira para abajo muchos valores, en particular la fertilidad. Em, el tema es cómo lo usamos, ¿sí? O sea, tiene que haber variabilidad y tenemos que tratar de mantenerla, sobre todo en razas cerradas, ¿sí? En razas abiertas lo charlamos, ¿sí? Em, Fíjense, por ejemplo, lo contrario, el polo, que tiene 110.000 animales en el pedigree. La verdad es que no sé cuántos animales hay activos. No voy a decir un número, pero no quiero decir una burrada, pero hay unos cuantos, ¿sí? Con el uso muy intensivo de inseminación artificial y de transferencia embrionaria, obviamente, pero bueno, todo es inseminación artificial. El famoso Líbano tenía en 2020, o sea, hace 3 años, 1.300 productos anotados, y el inbreeding promedio de la raza era 1,2%. Cero, o sea, nada. Dice, no, pero no estás teniendo, no, no, sí estoy teniendo en cuenta los pedigrees de los puros. Esto también lo hizo Flor. ¿Y por qué? Porque es una raza abierta. Entonces, a la primera de cambio que tienen problemas de que se les cierra algo, de que no tienen variabilidad, van y la buscan afuera. ¿Sí? ¿Sí? Pero sin embargo, el criollo argentino, 230.000 animales en el pedigree, un montonazo de animales, limitación en el número de hijos y en el número de embriones, a diferencia en el polo que se puede hacer cualquier cosa. Acá tienen una limitación en el número de hijos que puede anotar un macho y las hembras pueden hacer embriones en casos muy, muy particulares, prácticamente no pueden. Eh, pero es una raza cerrada y sin embargo tiene un inbreeding promedio del 2%. ¿Por qué? Porque se puede manejar. ¿Mm? Dicho esto, ayer a la noche, espero que no haberla errado, porque lo quería hacer y dije que lo iba a hacer y lo terminé haciendo. Me tomé el trabajo de ver los pedigrees de la Rural 2023 de polo argentino, ¿sí? Había 139 animales, creo. Por ahí se me escapó alguno, pero más o menos. De la yegua famosa, de la famosa yegua, de la hiperclonada, había 12 hijos, hijas, 40 nietos y 13 bisnietos, ¿sí? 40, 53, 65. 40% de esos animales tenían como mucho 3 generaciones a la Dolfina cuartetera, ¿sí? Vos me decís, es una muestra sesgada porque era la rural y no es la población. Sí, totalmente de acuerdo. Em, pero bueno, nada. El uso de presiones de selección muy altas limita la variabilidad, ¿sí? O sea, parecía una reunión familiar, la rural de Palermo. Eran todas, hey, ¿cómo andas, hermano, hermana, primo, prima? ¿Ok? Bien. Vuelvo a lo mismo. No está ni bien ni mal, de hecho creo que está bien. Los resultados hablan por sí solos, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta es lo que estamos haciendo y cuáles pueden ser las consecuencias a futuro, o sea, manejarlo. Y la verdad que en ese sentido, el polo argentino lo maneja súper bien. Y el valor de inbreeding promedio de 1,2 lo demuestra claramente, ¿sí? Bien. Y acortar los tiempos también es importante, o sea, es importante que hagamos girar la rueda, que los hijos reemplacen a los padres. ¿Ya? ¿Y cómo logramos eso? Pues lo logramos en el polo, claramente lo demostró Florencia utilizando biotecnologías.
Esto que ven acá son los intervalos generacionales en años, la parte que dice ET es transferencia embrionaria, no ET es reproducción común, y fíjense que en promedio bajaban el 30% de los valores de intervalo generacional, o sea que los caballos eran todos más jóvenes los que eran padres y madres. Y eso es bueno, porque supuestamente, seguramente, los caballos nuevos van a ser mejores padres y mejores madres que sus progenitores. ¿Ok? Bien. Y por eso es que en la Rural 2023 teníamos 13 bisnietas de una yegua que se murió el año pasado. ¿Sí? Que creo que con 18, 19 años o 20 años. No, este año se murió, perdón. Eh, o sea que con 20 años estamos hablando de que si el intervalo generacional fuera 10 años, tendría que tener 30 años la yegua para tener bisnietos funcionando. Y no, tiene 20 o tenía 19 o 20, no sé. Entonces, el uso de biotecnologías es una herramienta súper piola y súper interesante para mejorar la ganancia genética. ¿Ok? Bien. Seba, ya estamos más o menos en el tiempo. ¿Cómo venimos? Dale, sí, me quedan 3 diapos. Dale. ¿Qué es lo que permite también el uso de este tipo de cosas, de biotecnologías? Aumentar la escala. Y aumentar la escala, como vemos en este tipo de palenques, nada. Lo que termina haciendo es generar mejores animales, ¿sí? Mejora las posibilidades a nivel individual. Y repetir otra vez que no es lo mismo una raza cerrada que una raza abierta, ¿sí? Por eso el polo puede hacer lo que hace, que es distinto a todo, y criollos o otras razas, sobre todo las razas pequeñas, no pueden andar utilizando alegremente biotecnología, ¿sí? O sea, con el polocopier, con el andar clonando a lo bestia, hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo una raza abierta para nada que una raza cerrada, ¿sí? A mí me da la impresión de que cuando empezamos a clonar en razas cerradas y razas pequeñas, por ejemplo, el peruano de Paso que estaba empezando a clonar, somos monos con navajas, ¿sí? Así que pregúntenle a un genetista. ¿Dónde estamos en caballos en cuanto a mejora? En general estamos acá, tanto en criollos como en puros, como en polo. La selección se hace en base a pedigree, ¿sí? Fíjense que esto es un remate y dice que es hijo de tal, en los puros dicen que es hijo de tal, y la segunda madre y la tercera madre, y en el polo 3/4 de lo mismo. Es hijo de la Nazarena, que dio 2 yeguas buenas, pero no hay valores genéticos, ¿sí? Cambio en otras razas, en general razas europeas, y en el árabe también, sí hay valores genéticos, ¿sí? Y en algunas en particular, en el PRE, por ejemplo, estamos entrando en la era de la genómica, que vamos a hablar ahora en la segunda charla, ¿sí? Ya empieza a haber valores genómicos, o sea, análisis de ADN que nos mejoran los caballos. Entonces, los desafíos a futuro, definir los caracteres específicos a mejorar en cada raza, trabajar mucho morfología que hace a la función, desarrollar programas de mejora genética a nivel de asociación y aprovechar la irrupción de la genómica, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en nuestro grupo en el cual está Sebastián, Pablo y todas las chicas. Estamos trabajando particularmente por ahora en estas 3 razas, que es criollo, pura raza español y pueblo argentino, ¿sí? Y eso es lo que tengo para contarles en la primera parte. No sé si... Una pregunta, a ver si voy a revisar el chat, que muchas veces las mandan ahí. Dale. Sebastián, yo mientras buscan en el chat, aprovecho para saludarte. Soy Ariel Pellegrini Hola Ariel, ¿cómo estás? y bueno, felicitarte en esto que te has convertido en todo este tiempo y lo que has logrado académicamente y científicamente. No Y seas exagerado.
Yo una preguntita, en realidad era, en la última placa lo pusiste un poco, pero ahora justamente vimos detalladamente muchos de los inconvenientes que hay en hacer un programa de selección genética verdadero Mm. en la cría de equinos deportivos. Entonces, ¿dónde ves vos el punto de partida para entusiasmar a los protagonistas, ¿no? Que son los dueños o los criadores de caballos? Uno como técnico te sigue mucho más, pero hay que mostrar puntos de partida donde entusiasmemos a ellos, ¿no? Ahí pusiste algo en los desafíos, pero bueno, preguntarte directamente de dónde encontrás el punto de partida y después la segunda, sin marearlos, y puedo sumar a Pablo en buscar la respuesta, si ya hay trabajos de morfología y funcionalidad, obviamente, pero específicamente en sangre pura, si está demostrado que alguna morfología en particular mejora la performance. En la segunda yo te voy a mostrar algo en la segunda charla, pero el que sabe eso es Pablo. Yo genética. Y con respecto a la primera, es un problemón. Es un problemón. Yo te digo cómo funcionan los programas que funcionan. Lo primero es una decisión de la asociación. Es básica. O sea, la asociación tiene que estar compenetrada y de ahí bajarla. Es difícil que las cosas vayan de arriba para abajo. De abajo para arriba, perdón, que vayan los criadores a pedir. Primero porque no están acostumbrados a este tipo de tecnologías, muchos ni siquiera saben que existen, y el otro problema que hay es que sobre todo al principio no es fácil. O sea, andar haciendo predicciones acertadas en un programa que está empezando no es chiste. Y lo más probable es que le pifies. Y en caballos en los cuales los intervalos generacionales son larguísimos, no te va a faltar, te lo digo porque es lo que pasa en España, los que dicen, ah, viste, esto no funciona, Exacto. campeón, me estás mintiendo. Y entonces ahí es donde la asociación tiene que estar muy firme. No queda otra. Acá en Argentina nosotros trabajamos con dos asociaciones, que son Criollos y Polo, ahora les vamos a contar. Y las dos tienen claro que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es mejor para todos. Y aparte, o sea, es una especie de democratizar, o sea, para un criador que vos le asegures genéticamente que su padrillo o su madre es mejor, es agregarle valor, es valor agregado. O sea, yo te aseguro, asegurar. La ciencia dice que lo más probable es que tu caballo sea mejor y que dé mejor, ¿sí? Bueno, vale más. ¿Mm? Ahora, también hay una parte genómica que vamos a hablar ahora en la cual yo te puedo decir, mira, tu caballo por lo menos no va a tener esta enfermedad o va a tener esta característica o si es una cuestión de pelaje o whatever. Entonces hay una serie de valores agregados que me parece que son buenos puntos de partida para empezar un programa. Lo que pasa es que, claro, pensar en un programa estamos pensando 10, 15, 20 años. Sí, yo sin ser experto en la materia, creo que con la genómica vamos a poder convencer o lograr ese entusiasmo capaz más rápido que con genética poblacional, me parece. Sí, ojalá. No, seguro que sí. Un abrazo. Gracias, un gustazo verte. Sebastián, un gusto. Marcelo Esperati te habla. ¿Cómo estás? No sé si me escuchás. Se te escucha un poco bajo, Marcelo. A ver. ¿Ahora me escuchas mejor? ¿Un poquito mejor? Sí. Sí, ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto. Es muy bueno. Me gustó muchísimo tu primer charla. Y arriba de la pregunta de Ariel, quería hacerte otra. Si crees que todo esta nueva tecnología aplicada a la genética está todavía en una etapa inicial, experimental. ¿Crees que en el futuro esto va, desde el punto de vista de la
de la tecnología aplicada a esto va a dar un poco más de certeza en ciertas cosas que tienen que ver con la parte que a nosotros más nos interesa puntualmente, que es la parte morfológica funcional. ¿Cómo ves ese progreso en los años, en el futuro? La respuesta es sí. Ahora lo vamos a ver en la segunda charla, estamos empezando en todo. La genómica va a dar un salto. Programas de mejora de la genómica. Programas de mejora genómica en caballos en el mundo creo que hay dos. Uno es el PRE, en el cual yo participo, y estamos empezando. Y otro creo que es el KWN, perdón, 3, y el Silla francés. Ya está, se acabó. Hay algunas pruebas genómicas para caballos de carrera. El test de la velocidad y poco más. ¿Mm? No hay más. Entonces, cuando la genómica... Hay un gráfico buenísimo que es cómo mejoró la ganancia genética en vacas lecheras, que es una curva que va subiendo y de repente aparece la genómica y pega un salto para arriba así. Eso es así. Porque nos ayuda mucho en el tema de certezas. ¿Sí? Y por otro lado, en morfología, las principales razas europeas tienen catálogos que te pueden decir en la morfología, o sea, vos podés hacer tu caballo a medida. Y le pifian bastante poquito, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que yo creo, por lo menos me explicó Pablo, que es el que sabe, que la morfología hace la función. El tema es que, en general, a mí me parece que los criadores no están muy por la idea. Por ejemplo, las charlas que yo tengo en polo, no, la morfología, qué sé yo. O sea, tiene que ser una grosería para que realmente la tengan en cuenta, ¿sí? Pero por ahí cambiando un poquito un ángulo, sale mejor el caballo. Por ahí. Otra vez Pablo, que es el biomecánico, ¿sí? La idea es desarrollarlo acá en la Argentina también. En España, ya te digo, hay por año catálogos de 200 padrillos y hay datos genéticos, o sea, estimaciones genéticas con buena precisión de 40 a 50 mil animales, en el cual vos decís, este cruzamiento, pero este cruzamiento te va a dar, en general, caballos más angulosos, menos angulosos, te va a mejorar la grupa, te va a cambiar la grupa, te lo va a hacer más alto, te lo va a hacer más bajo, a la carta. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. A vos. Espero tu segunda exposición. Gracias. Dale. ¿Hay alguna pregunta más para hacerle a Sebastián? Si no, Seba, tomate un mate tranquilo y encará la nueva presentación. Dale, arrancamos, voy tomando mate mientras, si te parece. Impecable. A ver cómo hago. Zoom, ¿dónde está el Zoom? Acá. Entonces tengo que... Esto. Ahí va. ¿Estamos?